Bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les doy la bienvenida a este Bosnian Blog, un espacio en el que invitamos a personas sumamente interesantes para explorar los límites y paradigmas que hoy en día rigen nuestra comunicación con nuestros clientes y encontrar nuevas formas de hablar diferente. No sé si sabían, hace no un buen tiempo para acá, hace 60 años surgió una tecnología innovadora llamada ELISA, una especie de programa de computadora desarrollada en el MIT. Si bien comparada con los asistentes impulsados por inteligencia artificial, como lo es Lily, nuestro asistente conversacional, los modelos GPT, Elisa era bastante sencilla y nos enseñó a los humanos dos cosas importantes. Por un lado, éramos bastante impresionables. Por otro lado, es que nos gusta hablar con la gente humana a pesar de que por atrás haya de pronto una máquina interactuando con nosotros. Pero miren, Elisa no era inteligente en sí misma. Funcionaba con una fórmula de diálogo básica que se llamaba transformación de la frase clave. Usando patrones predeterminados, Elisa podía reformular las respuestas de las personas y hasta hacer preguntas para mantener la ilusión de una conversación con sentido. Ahí imagínense qué pasaba, pues los usuarios quedaban totalmente fascinados de ver que Elisa podía comprender y poder hablar y platicar con todo, digamos que con todo el tema de la mesa. La clave de todo eso estaba en que la inteligencia de Elisa, digamos, de la capacidad que tenía para hablar con seres humanos, era la posibilidad de poder generar interacciones empáticas y de comprensión. Entonces los humanos entendían y hablaban con Elisa y que creían que realmente estaban hablando con un ser humano, pero de verdad estaban hablando con una máquina. Eso generaba satisfacción emocional, aunque la máquina misma no tuviera la capacidad realmente de saber lo que estaba hablando. Pero claro, ahora la tecnología más avanzada, el GPT, es mucho más difícil darse cuenta de que estás interactuando con una máquina. ChatGPT utiliza un sistema de aprendizaje profundo y ha sido entrenado con cantidades enormes de datos para generar respuestas que tengan coherencia y contexto. A diferencia de Lisa, que se basaba en patrones predefinidos, ChatGPT tiene la capacidad de entender y generar lenguaje natural de una manera más sofisticada. Las posibilidades que estas nuevas tecnologías brindan al servicio al cliente son enormes y el día de hoy me acompaña para explorarlas Ricardo Marín, nuestro CPO de Bosi, donde vamos a profundizar un poquito más de estos temas. Entonces, bueno, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Carlos, no, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Muy contento de estar aquí, muy emocionado de hablar un poco de estos temas que son como tan innovadores y tan disruptivos en lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, Ricardo, calentemos un poquito motores y cuéntenos un poquito qué es todo esto de GPT, en qué consiste, de qué se trata, cómo se come, cómo se mastica. Claro, súper buena pregunta. Yo creo que, como te decía ahorita, ha generado, pues, digamos, como mucha disrupción y mucho de qué hablar este tipo de aplicaciones como ChatGPT, donde se puede generar una conversación bastante natural y bastante asertiva con una máquina, ¿no? GPT como tal es un modelo de lenguaje, es un modelo de lenguaje que lo que hace es simplemente predecir o simplemente intenta tratar de predecir cuál es la siguiente palabra que puede seguir dada una cadena de texto. Eso es bastante eficiente porque lo que nos dice es que este tipo de modelos son muy buenos para generar textos, muy buenos para ver qué palabra sigue, para saber qué es de lo que se está hablando, pero realmente por dentro no saben de qué están hablando, son como un lorito. Los modelos son un sistema que es muy bueno para hablar, pero no sabe qué está diciendo, ¿cierto? Entonces, de ahí ese revuelo tan grande que hemos visto en donde con este tipo de modelos generan aplicaciones en las que se puede generar muy buenos textos y resultados. Ok, o sea, digamos que toda esta revolución llega para quedarse. Y Claro, hoy en día las organizaciones nos enfrentamos a varias cosas, ¿no? Para usted, ¿cuál creería que serían esos principales desafíos con las que hoy en día las organizaciones se enfrentan a estos modelos generativos? qué buena pregunta. Yo creo que hay que tener muy en cuenta que este tipo de modelos, como te comentaba, son sistemas que son muy buenos para generar texto particularmente. Lo que hacen es simplemente procesar la información y botar texto. Entonces, muchas veces lo que sucede es que si no están muy bien entrenados, pueden generar, digamos, lo que llaman alucinaciones, que son respuestas que no son factuales. Pueden estar muy bien dichas, pueden ser muy coherentes, pueden ser
básicamente pues muy fáciles de entender, pero no factuales. O sea, se pueden inventar información, se pueden inventar cosas como extrañas, entonces digamos que ahí la calidad con la que se afine ese contexto con el que se le pregunta ese modelo, se afine ese entrenamiento con el que se desarrolla ese modelo también, uno lo que hace es tratar de que el modelo no se vaya por lugares donde no son, ¿cierto? Entonces, uno de los principales retos como más importantes, poder generar, digamos, un dominio específico para este tipo de modelos que me responda de una manera factual. Ricardo, y un poquito profundicemos eso de alucinar. Explíquenos un poquito más en qué consiste ese concepto, qué quiere decir que una máquina se quede alucinando. Claro, digamos que suena pues como muy interesante pues el concepto, pero él simplemente lo que está haciendo es que, como te decía, él simplemente lo que trata de hacer es identificar cuál es la próxima palabra que va a ser más probable que se diga, dado un contexto o unas palabras anteriores. Entonces él va generando una palabra y otra y otra y otra dependiendo de lo que haya antes. Entonces, básicamente, él puede generar algo que es bastante... em, parece que fuera real, parece que fuera cohesivo, parece que fuera tiene todas las características de una frase que fuera dicha por un humano, sin embargo no es verdad. Entonces, por ejemplo, puede decir, claro, la suma de 3 más 4 es 12, ¿cierto? Y tú lo lees y dices, sí, o sea, lo dice bien, tiene sentido, si fuera verdad que 3 más 4 es igual, pues que no es verdad. Entonces, es donde allí se hace muy necesario que haya una muy buena curación de ese eh, entrenamiento y haya una muy buena curación de ese contexto con el que se le pregunta para que podamos entonces nosotros generar respuestas que sí tengan muchísimo valor para un cliente final, por ejemplo. Bueno, aprovechando toda esta revolución que tenemos hoy en día, a veces a las organizaciones nos cuesta un poco poder identificar en qué casos de uso realmente deberíamos estar implementando este tipo de Súper. tecnologías, ¿cierto? Ujú. ¿Con qué se ha enfrentado por ahí? ¿Qué hemos visto en el mercado que las organizaciones hoy en día están intentando integrarse con todo esto? ¿Para qué? ¿Qué valor le están viendo? Súper buena pregunta también. Yo creo que algo muy interesante de este tipo de modelos es que están entrenados bajo mucha base de conocimiento de literatura, pues que en Internet son muy buenos para extraer información, ¿cierto? Entonces, los principales, digamos, como casos en los que nosotros vemos son, pues principalmente porque son modelos de lenguaje, son cosas que tengan que ver con el lenguaje. Yo creo que el valor más grande que se está generando a través de este tipo de aplicaciones es la relación humano-máquina. La relación humana-máquina empieza por yo con una palanca le digo a la máquina qué tiene que hacer, luego le digo con un teclado, luego le digo con un mouse un teclado. Ahora hay un montón de formas y nosotros creemos que evidentemente la voz es una de esas que también es demasiado potente y eventualmente esas relaciones y esa forma en la que nosotros interactuamos con las máquinas es la que más se va a ver avanzada por este tipo de aplicaciones. Ya tú le puedes decir a una máquina, ven, hazme esto, esto y esto y esto, y él te va a generar un resultado, ¿cierto? Como lo vemos hoy en aplicaciones como ChatGPT. Entonces, allí es donde yo veo que hay un gran impacto, ¿cierto? Donde en aplicaciones que tengan que ver con esto, y por eso nosotros lo hemos incorporado tanto dentro de nuestro sistema, porque nosotros estamos en constante relación máquina-humano, tratando de dar el mejor servicio, eliminar ese mal servicio al cliente de una manera escalable, ¿cierto? Entonces nosotros al implementar este tipo de herramientas en este tipo de aplicaciones es donde genera muy buen fit, porque es ese tipo que se puede hacer de comunicación, pero hasta ahí no llega. Digamos que hemos visto aplicaciones en las que también, por ejemplo, sirve como un buscador, ¿cierto? Yo tenemos bases de conocimiento gigantes dentro de nuestras compañías, donde en algunos casos son información de procedimientos, donde tenemos en PDFs, en archivos físicos. En nuestro caso, particularmente nosotros documentamos mucho en un aplicativo que se llama Notion. Entonces, en Notion, en nuestro wiki, hay compañías que tienen wikis donde hay mucha información. Entonces, estos sistemas son buenos para leer, porque hay esa comunicación humana que es escrita. Él es capaz de leer muy bien eso y de resumir. Entonces, nos puede decir, por ejemplo, en un procedimiento interno, qué debemos de hacer de una manera muy rápida. ¿Cómo puedo pedir unas vacaciones? ¿Cierto? En una empresa de 20.000 personas, ¿podemos pedir vacaciones? Debe ser una pregunta que hacen 5.000 veces al día, ¿cierto? O sea, entonces yo creo que allí es donde hay mucho de eso que se puede automatizar. Ahora, también están haciendo muchas aplicaciones, hasta recomendación de productos, mucho en la forma en la que entendemos a los usuarios, también se puede aplicar a estos modelos, ¿cierto?
qué es lo que está pensando la persona, en qué momento, que si la persona está contenta o no está contenta, digamos que todo también se puede identificar acá. Entonces, allí es donde ha habido mucha fuerza y muchas aplicaciones, sobre todo en todo esto que tenga que ver con el lenguaje. ¿Cierto? Claro, porque entonces entendemos que al final todos estos modelos GPT se alimentan de un gran banco de información, ¿cierto? Ahora yo me pregunto, bueno, ¿qué riesgos tenemos las organizaciones hoy en día? Porque al final esa información es pública, queda abierto digamos que a cualquier cosa, porque ¿qué temas de seguridad hay ahí? Me causa un poquito de curiosidad, Claro, porque hoy en día las organizaciones integran mucho, que con GPT, que con ChatGPT, y al final, pues esa información que ellos alojan es de búsqueda pública, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contara un poquito cuáles son esos riesgos que podrían tener las organizaciones cuando se integran con soluciones de esto para que obviamente pues empecemos a entender cuál es el rango y podamos realmente implementar esto pues de una manera efectiva y sobre todo segura tanto para nosotros como organización como para nuestros clientes. claro, yo creo que allí, digamos que existen varias formas de acercarse como a este tipo de soluciones. Sí ha habido como un no entendimiento, bueno, cómo se manejan ese tipo de cosas, qué riesgos van a haber. Y bueno, yo creo que allí es muy importante tener en cuenta que en aplicaciones out of the box puede suceder que ese tipo de compañías pues utilicen esa misma información para hacer el reentrenamiento de sus modelos y el texto que nosotros le pongamos puede salir en un texto que otra persona consulte. Eso puede suceder y para eso pues también existe otras opciones en las que, por ejemplo, particularmente nosotros hacemos un entrenamiento de los datos del cliente en un modelo para el cliente y donde solamente su información pues obviamente queda restringida a su acceso, ¿cierto? Entonces todo depende de lo que uno quiera hacer. ¿Por qué? Porque también existen aplicaciones en las que se puede trabajar con un aplicativo out of the box y en otras se quiere hacer algo que tenga un grado de seguridad más alto. Eso aplica en todos los tipos de aplicaciones que uno hace dentro de una compañía. Digamos que ya eso es más el nivel de velocidad, ¿cierto? Y el nivel también por decirlo de alguna manera, de riesgo que yo puedo asumir dentro de mi compañía, que generalmente pues, es un riesgo aceptable, ¿cierto? Entonces allí es donde cada compañía toma una decisión. Sin embargo, se puede balancear. Yo hay información que, como una pregunta y respuesta frecuente, que no es directamente o no es importante que no la conozca todo el mundo. Puede ser tranquilamente pública. Toda la información que está en mi página web es 100% pública, no hay ningún inconveniente con eso. Entonces, esa información, ¿por qué no poder aplicarla o por qué no poder disponibilizar en un canal, por ejemplo, como la telefonía, a través de un aplicativo como LibreGPT o algo parecido pues, que podamos utilizar, ¿cierto? Bueno, y ahorita que usted menciona a Lili GPT y a todos nuestros invitados, nosotros tenemos un speaker sorpresa que me gustaría presentarles, pero también aprovecho la oportunidad para invitar a todos los asistentes a que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, anímense a lanzarla por el chat. Hay mucha información allá afuera y este espacio lo que busca justamente es poder alimentar el conocimiento y realmente poder dar información, digamos que verídica y sobre todo muy bien enfocada hacia el negocio en el que tanto ustedes como nosotros estamos y al final que es el servicio al cliente, ¿cierto? Generar experiencias alrededor de nuestros usuarios. Entonces los invito a que se lancen, se arriesguen a preguntar. Por el momento, Ricardo, démosle paso pues, a nuestra Lili GPT, nuestra nueva solución integrada con modelo GPT. Entonces, bueno, bienvenida, Lili. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, estoy muy bien. ¿Y ustedes? Estoy feliz de ayudarles en lo que necesiten. Ok, bueno, muchas gracias, Lili. Yo Gracias. sé que de alguna manera estás apalancada con inteligencia artificial y me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas de la inteligencia artificial? Es un tema que me apasiona. La inteligencia artificial se ha convertido en una parte fundamental de la vida cotidiana. Está cambiando el mundo en el que vivimos. Estoy segura de que la inteligencia artificial nos permitirá un futuro mejor en todos los sentidos, desde la educación hasta la medicina. No, esto me está volando un poco Increíble. la cabeza. Al final son respuestas que me está dando, me está entendiendo, me está escuchando y me está contestando. Y bueno, Lili, tú decías que va a arreglar y va a ayudar al mundo. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial puede ayudar al mundo? Ah, La inteligencia artificial ha cambiado el mundo en los últimos años y continúa desarrollándose.
Esta tecnología es una herramienta para mejorar la vida cotidiana de las personas, de mejorar la experiencia de usuario en sitios web, hasta aumentar la productividad en el trabajo. Esta tecnología permite a las personas trabajar y colaborar de forma más eficiente, mejorar la calidad de vida de todos y abordar problemas globales como el cambio climático. Ok, hasta cambio climático nos metemos, una Lili capaz de realmente hablar de muchas cosas y vamos a retar un poquito más y vamos a subirle la calentura a esto y es, hablemos un poquito del servicio al cliente y puntualmente de cobranza, porque creo que tenemos a varias organizaciones que pueden estar enfocadas mucho en eso y me gustaría saber un poquito la opinión de Lili sobre la cobranza. ¿Cuáles crees que son esos principales desafíos que se vienen a las organizaciones pues con todo este tema de la inteligencia artificial? Buena pregunta. Por un lado, acceso a datos de calidad. Las organizaciones necesitan contar con datos precisos y completos para entrenar los algoritmos de manera efectiva. Esto puede requerir mejoras en los procesos de recopilación, almacenamiento y gestión de datos. Por otro lado, la privacidad y cumplimiento normativo. La cobranza implica tratar con información financiera personal y sensible de los clientes. Es crucial garantizar la privacidad y seguridad de estos datos. Y como último pero no menos importante, la experiencia del cliente. Los sistemas de IA deben ofrecer una comunicación clara, personalizada y empática para mantener una experiencia positiva de cobranza. Bueno, y me encantaría profundizar un montón de cosas, pero yo sé que Lili tiene otras cosas que hacer y se va a tener que ir y creo que vamos a seguir con Ricardo hablando un poquito más del tema y obviamente con la audiencia. ¿Algo más que nos quieras decir, Lili? Muchas gracias primero por acompañarnos, pero no sé, ¿te gustaría decirnos algo más antes de ir? Gracias por invitarme. Fue un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Ahí voy a estar para ayudarlos a transformar la manera en que interactúan con sus clientes. Chao y feliz miércoles. Feliz miércoles para ti, Lili, muchas gracias. Bueno, Ricardo, esto que acaba de pasar, ¿qué es? Cuéntenos un poquito qué hay detrás de esto, qué es esta integración, cómo funciona, porque realmente la experiencia del usuario puede estar llevando a niveles donde nunca antes hemos estado. O sea, realmente la nueva era del servicio al cliente puede estar llegando. Creo que nosotros, desde que iniciamos como en este camino de poder generar este tipo de soluciones de una manera escalable, siempre hemos tenido esa idea de, bueno, cómo podemos encontrar una forma de generar la mejor conversación posible para un objetivo de negocio o para un objetivo, pues, digamos, operacional. En el caso, nosotros arrancamos con un proceso en el que digamos que GPT tiene dos partes, por decirlo así, una parte que codifica, una parte que genera texto. Nosotros utilizamos mucho la parte que codificaba para entender qué estaba diciendo la persona y clasificarla en varios, en un conjunto limitante de intenciones, ¿cierto? O sea, un conjunto de 4 o 5. Quiere confirmar un pago, quiere agendar una cita, ¿cierto? Como ese tipo de cosas. Digamos que lo que está pasando aquí en este caso es que lo que hacemos es ahora no simplemente identificar qué es lo que está queriendo decir el usuario y moverlo en una conversación. Ahora lo que estamos es dejándolo un poco más abierto y utilizando esa parte de generar texto también, en donde ahora no solamente identificamos qué es lo que quiere decir la persona, que es saber de qué está hablando, sino que con esa información generamos un texto adicional. ¿Qué nos da eso? Nos da esto lo que hace es potenciar muchísimo nuestro sistema, por ejemplo, para poder capturar información que está en tu página web, que está en un procedimiento, escrito en un archivo de Word, que tienen por allá en un montón de bancos de información y generar respuestas a preguntas acerca de esa información. Porque recordemos que esto es un modelo de lenguaje y este modelo de lenguaje, de alguna u otra manera, por decirlo así, tenemos que entregarle texto para que nos entregue texto. Por ende, una muy buena entrada de texto es una pregunta y lo que hacemos al fin y al cabo es entrenar más o menos preguntas para generar respuestas a ese tipo de preguntas. Entonces allí es bastante disidente. Entonces, por ejemplo, lo que veíamos ahora, él le haya coge tus preguntas, lo que hace es generar un texto basado en esa pregunta con la información que nosotros le entrenamos de carácter general, ¿cierto? Entonces, creo que es bastante diferente en la forma en la que trabajamos. No quiere decir que en lo que hacíamos antes sea malo o sea viejo, no, sino que es que son cosas distintas. Digamos que este tipo de modelos son muy buenos para hacer, por ejemplo, casos en los que las preguntas son muy abiertas. Un caso de una llamada inbound,
de uno ser el front de una compañía en donde te van a decir de todo tipo de cosas, así como denme la copia de una factura, también te pueden decir que se cayó el poste de luz, ¿cierto? O sea, puede ser cualquier cosa. Este modelo es muy bueno para saber muy bien de tu empresa qué procedimientos y qué cosas se sabe al respecto de cualquier tema y contestar basado en eso. Si hay un procedimiento para un poste de luz en la calle, ella va a responder al respecto de eso, ¿cierto? Y si una conversación por el otro lado, donde lo hacemos más, es como un árbol, es muy buena para un caso de una llamada outbound, en donde lo que nosotros hacemos, queremos es, por ejemplo, cobrar. Y allí hay una decisión y hay un modelo específico y muy claro y un flujo muy claro de donde tenemos que pasar. Al primero tenemos que preguntarle si nos va a pagar o no, sino luego tenemos que preguntarle la fecha en la que nos va a pagar y tenemos que confirmar esa fecha en la que nos va a pagar. Entonces es algo que es realmente bastante puntual. Entonces para ese tipo de conversaciones, GPT también es muy bueno, pero para otro tipo de cosas. No para ir a llevarlo a específicamente a cobrar, sino más bien para no dejarlo desviar de la conversación, que son cosas un poco distintas. Entonces allí creo que nosotros lo que hemos tratado de hacer es usar lo mejor de los dos mundos para poder generar una muy buena conversión dentro de las conversaciones y para poder generar una muy buena generalidad desde el modelo generativo. Ok, porque ahorita Lili mencionaba algo importante y va muy en línea un poquito con la pregunta que nos hace Joana. Ella hablaba un poquito de, bueno, en temas de cobranza estamos hablando con datos sensibles de nuestros clientes, ¿cierto? Y eso es algo muy importante. Hay unos factores éticos que hay que tener en cuenta. Y apoyando un poquito esa pregunta de Joana, y es cómo se asegura la privacidad de las conversaciones con este tipo de tecnologías. Claro, yo creo que eso se asegura, digamos, desde el entrenamiento, ¿cierto? Hay que entrenar a estos modelos en sistemas pues, separados de los otros y que cuando se le pregunte sea un modelo específicamente para la compañía, ¿cierto? Esa es la mejor forma de hacerlo. Sin embargo, existen otro tipo de datos, como hablamos ahora, donde no necesariamente pues, hay que hacerlo, ¿cierto? Puede ser un tema de preguntas y respuestas frecuentes, donde yo sí puedo garantizar, pues sí puede ser algo público, eso no tengo ningún problema con eso. Sin embargo, en el otro caso, sí es muy bueno pues que se evalúe la posibilidad de cómo puede hacer un módulo específico para mi compañía, para que quede aislado de la información externa. Ok, o sea, digamos que esto es perfecto para tareas repetitivas, ¿cierto? Como al Muy final bueno. alberga y se alimenta de mucha información, creo que al final a las organizaciones, nuestro servicio al cliente, posiblemente la gran mayoría puedan ser PQR, la gran mayoría puedan ser solicitudes repetitivas que se pueden fácilmente jalar de un banco de información. Ya cuando nos adentramos de pronto en solicitudes un poco más complejas y más difíciles, digamos que ahí es donde tenemos que realmente estratégicamente saber dónde utilizar esta tecnología, ¿cierto? Eh, yo quiero implementar esto como organización. Me encantaría salir de este webinar y decir, esto es, quiero implementarlo. ¿Cuál es el paso a paso? ¿Qué tengo que seguir? ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que contemplar? ¿Qué consejos nos puede estar dando a las organizaciones y a mí en lo personal de cómo hago para implementar esto? Claro, súper bueno. Digamos que si vos quisieras de alguna u otra manera implementar un proceso, vamos a hacer un ejemplo cualquiera, llamadas outbound o llamadas inbound o mensajes outbound por WhatsApp, o mensajes inbound en la campaña, tal vez de marketing o algo así. Yo creo que lo más importante es entender qué tipo de cosas vamos a responder, ¿cierto? O entender que estos modelos y este tipo de aplicaciones se basan mucho en qué tipo de preguntas se le van a hacer también, ¿cierto? Y cuál es el objetivo. Entonces, entendiendo eso, yo sí quiero implementar este tipo de cosas, lo que puedo hacer es simplemente entregar, o como pues en el caso nuestro, o implementándolo con nosotros, es nosotros cogemos documentos, información de procedimientos que tengan, eh, textos en donde se vea qué es lo que se debe hacer en un caso particular, qué tipo de respuestas se deben dar en un caso particular. Lo entrenamos en unos modelos que tenemos para luego entonces generar unas respuestas a unas preguntas. Es simplemente eso, es simplemente poder identificar claramente como, bueno, ¿qué preguntas quiero yo responder? Yo quiero responder preguntas de procesos de cobranza, de cómo puedo cobrar mejor, cómo puedo generar, digamos, una respuesta a un requerimiento de un daño de una mejor manera, cómo puedo generar un mejor soporte, ¿cierto? Si, por ejemplo, una persona quisiera levantarme un ticket también acerca de algo, ¿cómo le debo responder? Eso tiene que estar en algún lado documentado porque hoy se debe hacer en su proceso normal. Entonces, si nosotros podemos utilizar esa documentación, podemos generar un agente conversacional muchísimo más rápido y muchísimo más eficiente con toda esa información. Ok, o sea, digamos que los procesos de alimentar también se estarían optimizando, ¿cierto? Porque al final
Antes, claro, normalmente hay un flujo conversacional, hay una serie de Ujú, discursos y en este momento lo ujú, estamos resolviendo con un call center, con agentes humanos, pues hay un ujú, entrenamiento, hay unos recursos ujú. Eso invertidos. mismo se usaría aquí. Y con ese montón de información que se entraría a una persona, el modelo se entrena y genera el mismo tipo de respuesta. Y es como se hace este tipo de implementaciones. Para modificar la información, o sea, si activamos este agente, pero resulta que hay algo, las páginas todo el tiempo se están actualizando, la información de una organización se está actualizando todo el tiempo, ¿cómo funcionaría ese proceso de quitar, poner, desactualizar, actualizar? Claro, súper buena pregunta. Digamos que al lado de nosotros tenemos un pipeline donde lo que hacemos es montar la información y cada vez que tú la montas, él actualiza la información de ese tema particular. Entonces, si es, por ejemplo, un cambio tan básico como puede ser el horario de apertura de una sucursal física, con el cambio de información, entonces, y con la ingestión de ese documento nuevo, se haría ese cambio y esa actualización. Entonces, es como actualizar una página web. Ok, bueno, nuestros invitados están un poco tímidos, no hemos lanzado la primera pregunta, nuevamente los invito a que se lancen. Bueno, Joa nos dice una por acá. ¿Puedo integrar este tipo de modelos a mis canales de atención actuales? WhatsApp, canales de voz, etcétera. Esa era, me adelanto un poquito y bueno, ¿qué se viene? ¿Qué es lo que tenemos actualmente y cuál es el próximo paso? Yo creo que en este momento lo que tenemos es este tipo de modelos integrado al canal de telefonía, que es el canal, digamos, que más nos ha diferenciado. Y entonces, todas las respuestas, por ejemplo, que se puedan generar de, digamos, la información de la página, de tu página web, nos puede ser entrenada en este tipo de modelos y generar un IBR, por ejemplo, lo que llamaban antes un IBR, ¿cierto? Puede generar un canal de preguntas y respuestas frecuentes a través de la telefonía. También lo tenemos integrado a través de nuestro canal de WhatsApp. Entonces, este tipo de experiencias puede ser, particularmente en nuestra telefonía, perdón, en nuestra plataforma, puede ser de una manera híbrida, puede ser a través de la llamada telefónica, pasar al canal de WhatsApp o devolverse en cualquier momento, todo a través del mismo modelo de GPT. Ok, o sea, al final, la experiencia, estamos en este momento por el canal de voz, se nos viene el canal de texto, porque al final un cliente y la atención que podemos brindar puede ser por diferentes canales. Es ¿Sí o correcto. no? Es correcto. Bueno, pues Ricardo, realmente me gustaría saber cuáles son los retos o cuál es la visión que usted tiene con esto, porque claro, esto está revolucionando la forma en que seguramente las organizaciones vienen atendiendo a sus clientes, ¿cierto? Qué delicia poder decir chao a los numeritos, chao a los mensajes pregrabados, porque de alguna manera nosotros como usuarios creo que estamos demandando hoy en día más experiencias mucho más empáticas, ¿cierto? Mucho más humanas, sin necesidad de que necesariamente esté un humano por detrás. Entonces, ¿cómo considera usted que esto va a revolucionar? Al final, esto es nuestro presente, ¿cierto? Y la tecnología pasa muy rápido y se vuelve obsoleta en muchas cosas, de una manera muy rápida. ¿Qué se viene con esto? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que usted ve que va a pasar en unos buenos meses, en unos buenos años y que hoy en día las organizaciones que están acá en este webinar se tienen que montar y se tienen que subir? Yo creo que, pues particularmente en estos temas de atención al cliente, se viene algo bastante particular y es que no vamos a creer que este tipo de cosas va a reemplazar 100% los humanos. O sea, eso siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de una relación social, que es pues una marca o una compañía como tal, se quiere comunicar con su cliente y quiere dar la mejor experiencia, incluyendo un caso en cobranza donde puede ser un tema friccionante, generar una cobranza, inclusive ahí las compañías quieren generar una buena experiencia. Entonces yo creo que parte de todo eso incluye al humano en todos los aspectos. Para nosotros es supremamente importante eso. Entonces creo que lo que vamos a ver es que esto va a revolucionar la forma en la que se atienden los clientes de tal manera en la que la gran masa y la gran pirámide, pues en la pirámide de contactabilidad, la gran base donde está la mayor cantidad de preguntas, van a generarse respuestas automatizadas con procesos de negocio automatizados a través de esos agentes y a través de ese tipo de aplicaciones. Y lo que es realmente difícil o particular o complejo, lo van a atender los humanos, pero los humanos no solos. Los humanos van a estar a ayuda o van a tener una ayuda particular
de un asistente que les permita, por decir así, conocer toda la información del negocio y disponibilizársela a la gente. Y bueno, asimismo que la información del cliente. Entonces, ese tipo de ayudante que va a tener, va a saber que es un cliente que viene de hacer un proceso de reclamación y que su producto, la mejor forma de reclamarlo en esta etapa del momento es simplemente decirle que se espere un momento, porque ya va en shipping, no sé, si me hago entender. Entonces, ese tipo de cosas que son ayuda también para la gente humana, atender mejor a la gente, al usuario final, van a ser muy importantes. Y por último, yo creo que lo veo también muy enfocado a dos cosas, ese conocimiento del cliente, a que esos modelos van a estar como por dentro de la compañía viendo esa información transaccional y viendo qué aprenden de los clientes. Y por el otro lado, viendo la información de la compañía, viendo cómo se la disponibilizan a su equipo interno también. Entonces creo que eso es lo que va, de esa manera yo creo que vas a cambiar, digamos, en cómo lo trabajamos hoy. Es un complemento realmente, porque al final creo que la Claramente. tecnología es una herramienta, no busca reemplazar al humano, busca complementarlo. Y al final, cuando nos complementamos, es cuando automatizamos, es cuando somos más eficientes, es cuando hay una reducción de costos, seguramente, no necesariamente porque tuve que reemplazar a uno, sino porque lo complementé y lo volví pues, mucho más eficiente. Entonces, realmente es Claro. una visión muy acertada y muy bonita del caso, ¿no? Porque muchas organizaciones, inclusive la gente normalmente con la tecnología, le tiene un poquito como de ciertas barreras, ¿no? Que, no, eso es complicado, eso es difícil, va a reemplazar, va a quitar. Entonces, digamos que si lo vemos como un complemento, creo que es la manera en que deberíamos ver un poquito la implementación de este tipo de cosas. Bueno, tenemos dos preguntas muy parecidas, una es de Susana y la otra es de Luis. Voy a leer las dos porque creo que realmente están apelando un poquito a lo mismo. Susana nos pregunta si ya tengo a Lili, ¿se le puede agregar como una capa? Es decir, o tengo que hacerlo desde ceros. Y Luis, si tengo a Lili Voz y Lili WhatsApp, ¿tendría un nuevo modelo entrenado con ChatGPT? Muy buena pregunta. Creo que las dos son, como tú decías, Carlos, muy parecidas. Creo que en los dos casos se puede hacer, o la mejor forma de solucionarlo es como lo tenemos, o como lo estaba preguntando Susana. En lo que ya existe, existe una capa adicional de GPT. Esa capa adicional lo que sirve es para, en el momento en que no podamos entender muy bien lo que la intención que ya está trabajando, pues cae a un modelo de GPT donde va a tratar de entender muchísimo mejor y en algún caso sacarlo hacia otro punto de la conversación sin necesario. Entonces, esa es la forma más fácil. Sí hay unos conceptos que hay que empezar como también a cambiar y es que lo ideal es que empecemos también a pensar en que hay que tal vez preguntar distinto, entonces ahí también poder abrir la posibilidad de los agentes que ya están construidos de modificar esa forma en preguntar, esa forma en la que abordamos el usuario, a que podamos sacar un poquito más de jugo, pero en este momento lo mejor que podemos hacer es simplemente para una capa adicional, como lo tenemos. Una capa adicional. Listo, Jean-Pierre nos hace una pregunta interesante. Se acaba de conectar, bienvenido Jean-Pierre, pero apelando un poquito a lo que nos dices, tal vez lo mencionaron antes, bueno, puedo utilizar ChatGPT 4.0 para entrenar mi bot, integrarlo con WhatsApp con Lili para el bot de Mediver. Digamos que en este momento lo que esa integración con OpenAI es posible, lo hacemos sin problema. Es con la versión que tenga la compañía de ChatGPT. O sea, si me hago entender, en este momento pues la versión 4 habilitan la API y el token y lo podemos y lo tenemos así integrado con él. Es un tipo de caso, por ejemplo, donde yo digo que es donde uno dice, es un tipo de aplicación que es out of the box, se puede integrar de una, la tenemos integrada y tal vez no tenga que compartir información que sea muy importante o pues o muy confidencial, puede ser información de respuesta frecuente y tranquilamente lo podemos hacer. Es de hecho una de las aplicaciones que más hacemos, ¿cierto? Porque ya es out of the box. Ok, o sea, lo que yo le entiendo, Ricardo, es ChatGPT, GPT es el modelo, es la tecnología. ChatGPT es, digamos que, la La marca, aplicación, la sí, la aplicación. aplicación de OpenAI. La Ok. aplicación de OpenAI. Ajá. O sea, la recomendación al final como organización es poder, o nosotros como vos, si estamos en la capacidad de integrarnos tanto con ChatGPT como modelos GPT propios o
externos que vengan de nuestros clientes. ¿Es así? ¿Lo De lo que entiendo entendí bien? la pregunta, exacto, qué bueno eso como para aclararlo. Creo que lo que entendí la pregunta era si podíamos integrar el canal de WhatsApp con OpenAI, con ChatGPT, ¿cierto? Si esa es la pregunta, si se puede, perfectamente. Si no, ChatGPT 4 no está habilitado para hacer fine tuning. Está habilitado para hacer fine tuning solamente el 3.5, que es, digamos, el modelo, o fine tuning es el proceso de coger los modelos de OpenAI y encima entrenar una capa adicional con datos de la empresa para generar un resultado distinto, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido, OpenAI solamente tiene abierto creo que el 335 en el playground de ellos, pero no es pues como realmente fine-tuneado. Creo que el A2 sí está por ahí y con eso se puede desde cero uno coger el modelo, coger datos de uno, organizarlos, meterlos en una capa adicional y reentrenar todo el modelo y aplicárselo entonces ahí al chatbot de cada quien, ¿cierto? Sin embargo, pues es otro proceso ya pues distinto, ¿no? En este caso, si la pregunta era más por el lado de entrenar ChatGPT 4, creo que no. No es posible hacer fine tuning de GPT 4. Utilizar OpenAI y conectarlo a nuestro canal de WhatsApp es posible. Y hablar con, digamos, y ponerle contexto de la empresa también es posible. Listo, alguien nos hace una pregunta acá y es, ¿se puede restringir las respuestas de esta inteligencia artificial para que no se convierta una llamada de 2 minutos a llamadas de conversaciones sin límite o salirse del tema que empresarialmente Uh-huh. buscan? Súper buena pregunta. Eso es, digamos, nosotros generamos alrededor del modelo, digamos, un contexto, ¿cierto? Lo que llaman en inglés, unas guardrails, unas barandas, en donde si la información, nosotros le montemos un montón de información del cliente, de nuestro cliente, donde indexamos esa documentación. Y nosotros cuando vamos a responder comparamos contra eso. Si lo que vamos a responder se sale de ese contexto, no lo respondemos, para evitar ese tipo de cosas. Porque es real que ese tipo de ese modelo son muy buenos para generar texto. Entonces, si le preguntas cualquier cosa, te van a responder cualquier cosa. Pero nosotros, evidentemente, pues implementamos una capa en la que evitamos que eso suceda. O sea, es una especie como de parametrización, ¿cierto? Como que al final Claramente. se tiene que llegar a un punto donde, porque si no quedamos lupeando lo que dice él y quedamos hablando y generando conversaciones de mucho más minutos donde lo que buscamos realmente es Creo que eso ser tiene mucho dos más puntos. O eficiente. sea, un punto es que no divague. Y el otro punto es para que no se quede en la conversación hablando. Lo que nosotros hacemos es que por eso no nos salimos de ese modelo de árboles. Porque el modelo de árbol lo que garantiza es que la llamada tenga inicio y fin y tenga un embudo de conversión y lo pueda medir. Entonces, lo que nosotros hacemos es que vamos haciéndolo en cada nodo de la conversación hasta que tiene un fin. Pero tiene un fin, ¿sí? No dejamos que siga preguntando, 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 que es el otro punto que creo que estaban ahí preguntando. Valga la redundancia. Bueno, perfecto. Mientras recibimos un poquito más de preguntas, a mí me gustaría mostrarles un poquito a nuestros invitados algo que tenemos desde Bosi, que llevamos desarrollando ya desde varios días para acá, y es algo que les queremos, digamos que enviar, obviamente después de este webinar, para que ustedes puedan probar la experiencia de lo que tenemos hoy en día con Lily GPT. Entonces voy a proyectar pantalla rápidamente y les quiero mostrar un poquito una landing page que hemos venido construyendo, que seguramente de pronto más de uno ya ha podido como ver, pero pues aprovechando la oportunidad, porque al final creo que esto es muy lindo escucharlo, pero es mucho más poderoso cuando realmente uno vive la experiencia, ¿cierto? Entonces, esta landing page básicamente consiste en dos cosas muy sencillas. Los invitamos a que ustedes primero digiten el nombre de cómo se llaman, porque ustedes van a recibir una llamada de nuestro asistente conversacional a partir de una información que ustedes van a poder seleccionar. Es decir, que en este segundo campo ustedes van a poder ingresar una URL, ¿cierto? Eh, Cualquier URL, digamos que quiero saber sobre Bosi.co, la cargo, automáticamente la página les va contando un poquito de qué páginas internas está jalando la información, ¿cierto? A modo de experiencia, al final la capacidad del asistente es poder, digamos que jalar un gran banco de documentación, pero de cara a esta experiencia ustedes van a poder evaluar qué páginas el asistente conversacional está jalando y a partir de acá ustedes simplemente dejan su número telefónico, ¿cierto? Su número celular, aceptan los términos y condiciones y reciben una llamada de Lily GPT donde ustedes podrán realmente preguntarle cualquier cosa que ustedes le quieran preguntar sobre la página que ustedes cargaron. Ricardo, no sé si hay algo
que complementemos por ahí, que quiera sumarle a esto que estamos usando en este momento. Claro, que por favor pregúntenle lo más difícil que puedan. Con toda confianza, la idea es que lo puedan hacer, que lo rompan, que eso definitivamente pues vea, o sea, que se vea pues que están intentando hacerle preguntas complejas. La idea de la experiencia conversacional es de las páginas que él por dentro escanea de la que ustedes le colocaron, entonces preguntarle acerca de ese dominio, ¿cierto? Para que puedan vivir una experiencia interesante y que estén muy atentos porque próximamente también saldremos con la experiencia por texto en la misma landing page. Bueno, entonces, bueno, no sé si alguien más tenga alguna última pregunta, alguien que se arriesgue por ahí a preguntarnos algo, preguntas corchadoras, recibidos. Yo podría poner esto en mi página web, nos pregunta Susana Mesa. Claro, con información de tu página web. Es decir, dentro de tu página web, con que Lili conozca toda tu página web y tenga entonces y construya un modelo de preguntas y respuestas frecuentes por WhatsApp y por telefonía para tus clientes. Se puede hacer, pero no la de otra cuenta, ¿no? Porque entonces ahí es donde, ¿cierto? Sino la de tu propia empresa. Estás en mute, Carlos. Luis, puedes poner cualquier número, ahí te va a salir el indicativo y vas a poder, digamos que disparar la llamada, o sea, Lili va a llamar a ese número que tú pongas Si le pones en más 57, el D1 te selecciona que es Colombia, o sea, le escribes más. Panamá, porque Luis nos pregunta, ¿en esta landing puedo colocar número telefónico de Panamá? Claramente. Y acabo de probar, ahí va la primera pregunta corchadora, acabo de probar una página, pero me sale error página, no sé, puede cargar, no sé, no se puede cargar. ¿Puede contar un poquito, Richie, qué pasa con este tipo Mm. de acciones? Claro, es algo que en algunos casos pasa y es, digamos, la página fuente que colocan. O sea, no se puede escanear porque como esto es un robot que va y mira la página y la lee, muchas compañías pues no quieren que vengan robots a estarle leyendo la página, ¿cierto? Eso no es prudente en muchos casos. Entonces, muchas se tienen una protección especial para eso. Entonces, si pueden probar otra página web sería súper bueno, pero hay muchas en las que técnicamente hablando, pues no es debido hacer ese tipo de scrapping, ¿cierto? Entonces, por eso mandamos, por eso colocamos el mensaje donde la página fuente no nos permite hacer ese escaneo. Y recordarles a nuestros invitados que al final es una experiencia donde lo que buscamos realmente es que ustedes tengan una muy buena aproximación de lo que es hoy en día la solución que tenemos dentro de Bosi. Obviamente nos vamos a enfrentar a este tipo de restricciones porque pues, es información pública de las marcas y al final hay ciertas restricciones que las mismas organizaciones ponen. Bueno, entonces nada, creo que no tenemos más preguntas, a menos que alguien se lance con la última. Bueno, ahí tenemos la última. Si yo quiero agregar esta capa en mis lilies, en mis diferentes asistentes conversacionales que tengo, ¿se demoraría mucho? Yo creo que en este momento lo que estamos haciendo con los equipos es hacer muy un claro caso de negocio. La implementación no es difícil. De hecho, pues lo bonito de este tipo de módulos es poder reducir la cantidad de tiempo en el tipo de entrenamientos para generar las respuestas que queremos. Es muy bueno para hacer eso. Sin embargo, lo que sí queremos es que cada compañía se lleve un caso de uso de negocio exitoso. Entonces, más el tiempo de eso es más sentarnos a hacer esa definición de dónde lo vemos más pertinente. Elga nos hace una pregunta. ¿Todos los asistentes de voz pueden hacer esta misma alianza o integración con ChatGPT o es algo único que tenga unas características muy específicas? Digamos que en el caso de nosotros, lo que hicimos para evitar ese tipo de cosas como alucinaciones, respuestas no factuales, lo que hicimos fue hacer una integración particular. Digamos que tiene unas capas encima en donde nosotros hacemos una indexación de documentos importantes para poder que no responda lo que no es, información, digamos, de todo ese tipo de cosas que nosotros trabajamos para que el asistente de voz no se vaya a desviar, fue una capa adicional que colocamos en la integración y que hoy en día no creo que esté pues disponible. Listo. Bueno, pues Ricardo,
no me queda nada más que agradecerle por su tiempo y obviamente a todos nuestros asistentes e invitados. Muchas gracias por estar acá. Bueno, nos llega una última pregunta de Cristian Delgado. ¿Puedo obtener las transcripciones que se hayan originado en conversación para alimentar mi data lake? Sí, es ¿Cómo correcto. Todo funcionaría? lo que, ajá, todo lo que hacemos nosotros dentro de nuestro sistema, cuando es por audio, incluye la transcripción y nosotros tenemos, digamos, en el sistema, pues la auditoría de cada transcripción de cada llamada, cómo queda, ¿cierto? Entonces allí sí se puede obtener esa información. Ok, perfecto. Bueno, pues nada, creo que lo que queda es atrevernos un poquito a implementar este tipo de cosas y empezar a hablar diferente. Les quiero agradecer infinitamente a todos nuestros invitados por su tiempo. Bueno, espere porque al final siempre es donde la gente se quita un poquito la pena y empieza a arrojar preguntas, pero esta no me quiero ir sin que nos vayamos para responder. ¿Cómo es la migración de esta información? Por ejemplo, ¿cómo haría la Ok, migración perfecto. de los registros a mi CRM? Al final, las organizaciones utilizan Claro, diferentes súper, qué buena fuentes de pregunta. alimentación. Digamos que nosotros tenemos dos tipos de integración, ¿cierto? Tenemos una integración dentro de la conversación, que es lo que llamamos un nodo API, donde si es una integración a un CRM que tenga una integración API REST, simplemente ahí se coloca la información y mandamos los JSON con toda la... Cada vez que termina la llamada se envían información. Perdón, cuando están durante la llamada se envían información. Tenemos otro que es tipo webhook, que si nos colocan, nos dan un endpoint, cada vez que acaba la llamada le entregamos la información de la llamada. Y ya podemos ya revisar, digamos, si hay un tipo de interacción con un CRM particular, podemos revisar la integración dentro del sistema también. Ya pues como algo más corto. Listo. Bueno, vamos a ver si sale alguna última pregunta en los últimos minutos. Si no, pues nuevamente, gracias a todos ustedes por participar en este Boss and Talk, un espacio donde buscamos realmente tener conversaciones de valor, invitar a gente sumamente interesante para que nos cuente un poquito sobre estos paradigmas, todo este tema de la revolución de la inteligencia artificial. No se dejen, por favor, atrévanse a probar la landing, pruébenlas, háganles preguntas corchadoras. Al final, lo que buscamos nosotros como organización es poder brindar realmente soluciones y experiencias que estén centradas en las personas. Y por eso mismo, creo que la manera más fácil de hacerla es que nos atrevamos realmente a poner la prueba. Entonces, bueno, Ricardo, muchas gracias. Espero que Cristian Delgado se lanzó con la última. Es la última, Cristian, por favor, suelte todas las preguntas de una vez y las respondemos. ¿Dónde puedo encontrar la grabación de este Meet? Te la vamos a enviar justamente después de que terminamos. Cristian, para que por si en algún momento alguno de ustedes llegó a la mitad del evento, pueda ver un poquito en qué consistió. Y nada, pues acá vamos a estar desde diferentes frentes de negocio para poder resolver todas las dudas y poderlos asesorar de la mejor manera en este proceso, que sé que muchas veces puede ser nuevo y con ciertos miedos y con ciertas barreras, pero realmente hay un equipo realmente capacitado de este lado que los va a poder asesorar de la mejor manera. Entonces, nada, Ricardo, nuevamente muchas gracias por su tiempo. A todos ustedes, gracias por participar, por venir a tomarse un tiempito, alimentar el conocimiento. Entonces, nada, nos vemos en un próximo Potion Blog. Que estén muy bien.